Bienvenidos, una vez más les saludo aquí en el mensaje. Este domingo continuemos con nuestra serie para este mes de mayo. Le hemos llamado La trampa del miedo. Hemos desarrollado ya 2 mensajes al comienzo del mes y hoy vamos a desarrollar la primera parte de 2 mensajes que vamos a estar entregando como cierre de esta serie La trampa del miedo. Gracias por estar ahí pendientes, gracias por compartir con nosotros domingo a domingo y gracias no solo por recibir el mensaje, sino también por ser un instrumento para que el mensaje pueda llegar también a otras personas. Para hoy nuestro tema entonces, enfrenta tus miedos. En la primera parte, ¿cómo enfrentar los miedos, nuestros temores? Y quiero que introduzcamos nuestro mensaje de hoy a través del texto que está en la carta a los Romanos, capítulo 8, en el verso 15. Dice esta frase larga que traigo para ustedes en esta oportunidad. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tomo este texto para introducir nuestro mensaje de hoy? Porque no es el deseo de Dios que vivamos en el ámbito del miedo, que estemos atrapados por nuestros miedos, y más bien la Biblia nos está diciendo acá que lo que nosotros hemos recibido es el Espíritu Santo, que nos puede dirigir a emanciparnos y a liberarnos de nuestros temores. Nuestro estatus en Dios no es vivir bajo la opresión ni atrapados por nuestros miedos, sino vivir en libertad de nuestros temores. Esto va a estar en nuestra mente ahí. Ese es el deseo de Dios y Dios quiere acompañarnos en este proceso de poder nosotros enfrentar nuestros miedos, no solo para enfrentarlos, sino también para superarlos. Entonces digo, esto también ya escrito por mí en el mensaje como introducción. Necesitamos enfrentar y emanciparnos, vuelvo a utilizar esta palabra, del miedo. Hay que enfrentar y hay que emanciparnos de eso, porque, insisto, no es la voluntad del Señor que vivamos nosotros prácticamente intoxicados, envenenados, asfixiados por nuestros temores. Ahora, ¿qué hacer? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo. ¿Qué hacer para enfrentar nuestros miedos y lograr superarlos con la ayuda del Señor? En primer lugar, quiero decirles lo siguiente para ir contestando esta pregunta. El punto de partida es identificar la fuente de nuestros miedos. O sea, ese es el punto de partida. Identificar con ayuda del Señor la fuente, es decir, el origen de nuestros temores. ¿Qué significa esto? Siempre, hermanos, siempre, por lo general, hay asuntos que están de fondo, estimulando el miedo y el temor en nuestra vida. Siempre hay experiencias quizá pasadas de nuestra vida que se convirtieron en esa fuente que hoy está estimulando el temor que sentimos. Experiencias traumáticas cuando quizá éramos niños o en la adolescencia de nuestra vida, o experiencias traumáticas ya en adultez. Todo eso se constituye en una especie de puerta que se abre y que se queda ahí como una raíz que termina siendo la fuente del temor. Si nosotros no advertimos y vamos a esa raíz y a esa fuente, quizá estaremos abordando el temor de forma superficial y eso no va a resolver el asunto, porque nosotros, hablando de los miedos, necesitamos resolver no de forma, sino de fondo. Y atención a esto, Génesis capítulo 3 en el verso 10. Aquí, este texto que lo citamos comenzando la serie, también de la experiencia que se recoge de Adán, cuando Adán está en el huerto del Edén, el hombre y la mujer pecaron, y entonces este texto nos indica que en realidad los miedos tienen una fuente, tienen una raíz. Y vea usted lo que dice acá, este texto de Génesis capítulo 3 en el verso 10. Dice, el hombre contestó, a la llamada de Dios, el hombre responde,
y responde de la siguiente manera: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Y atención a esto que voy a leer. Tuve miedo. ¿Por qué? Y yo pongo estas dos palabras en mayúscula, destacándolo aquí en mis apuntes, porque estaba desnudo. O sea, aquí Adán lo que está diciendo es, el miedo que estoy sintiendo está fundamentado en la desnudez que tengo en este momento. Antes de eso, antes de sentirse desnudo, antes de sentirse frágil, antes de sentirse vulnerable, en realidad Adán no sentía miedo. Pero una vez que pecó, se sintió la afección, se sintió afectado. Y entonces eso generó temores. Y vean ustedes cómo entonces Adán comienza a esconderse. Queridos hermanos, pasa así en nuestra vida. Una experiencia y una situación traumática puede abrir puertas a temores y a miedos que quizás son los miedos que hoy en adultez estamos nosotros experimentando, que se dieron no de ahora, sino quizás tuvieron su origen en nuestra niñez, como dije hace un momento, o en experiencias pasadas. Hay quienes, producto de haber vivido en el ámbito del divorcio, de la separación, le tienen miedo al matrimonio. ¿Por qué? Porque piensan que también, así como fracasaron sus padres o sus hermanos alrededor de ellos, ellos también van a fracasar. Hay quienes le tienen miedo a emprender cosas en la vida. ¿Por qué? Porque vieron el fracaso o experimentaron fracaso en algo. ¿Se sienten qué? Se sienten desnudos, se sienten vulnerables, se sienten frágiles y entonces le temen a dar esos pasos porque creen que también van a fracasar. Entonces, igual, cuando ha habido abuso en la vida, hay quienes no se pueden relacionar con toda libertad con otras personas. ¿Por qué? Porque fueron abusados y entonces se cerraron y ahora les cuesta fluir porque quedó una fragilidad, quedó una desnudez, quedó algo ahí que está activando los miedos del momento. Y así puedo yo mencionar cantidad de ejemplos que nos pudiesen llevar a los miedos y a los temores que estamos experimentando hoy, producto, insisto, de experiencias del pasado. Así es que vuelvo a la idea de este primer punto, que es respuesta a la pregunta ¿cómo enfrentar los miedos? Hay que identificar con ayuda del Señor, ahora con ayuda del Señor, cuál es la raíz de nuestros miedos, dónde se origina, por qué tenemos el miedo que tenemos. Y si vamos a la fuente y a la raíz, vamos a lograr nosotros, con ayuda de Dios, vuelvo a insistir, sanar eso y cubrir esa desnudez, como en el caso de Adán. Adán identifica que sus miedos radican en sentirse frágil, en sentirse desnudo y en sentirse vulnerable. En segundo lugar, ¿qué hacer para enfrentar el miedo? Para superar esa trampa del miedo. Es importante esto otro: no caer en una actitud paralizante. Porque el miedo busca eso, busca paralizarte. Ya lo dijimos, que es uno de los efectos del miedo. ¿Qué hay que hacer entonces? Activarnos frente al miedo, porque eso es algo vital. Si tú permites que el miedo te paralice, entonces el miedo prácticamente te va a ganar la batalla. Entonces necesitamos robustecer nuestra voluntad, y ahí también la asistencia de Dios, del Espíritu Santo, es muy importante. Robustecer nuestra voluntad para no quedarnos inertes, no quedarnos paralizados, sino frente a lo que da miedo, tenemos la responsabilidad de ir y activarnos más bien, y no quedarnos debilitados. Miren ustedes este texto de Mateo capítulo 14, verso 26 hasta el 30. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, ¿a quién vieron? A Jesús. Jesús venía sobre el agua. Los discípulos están en una barca. Dice que lo ven caminar sobre el agua, y yo destaco aquí, quedaron aterrados. Y destaco quedaron. O sea, como en shock. Están viendo que Jesús viene y se quedan. El miedo, lo que sienten, los paralizó. Se sienten paralizados. Así es el miedo.
Así son los ataques de pánico, como les decía en los mensajes anteriores. Te paralizan, tú te inactivas. Gente que no quiere salir a trabajar, gente que no quiere hacer ciertas cosas porque el miedo los comenzó a gobernar y los paralizó. Entonces dice que se quedaron aterrados. ¿Qué había en ellos? Se dice en el texto también. Estaban llenos de miedo. O sea, el miedo los había inundado completamente. Entonces clamaron y dijeron, es un fantasma, porque así bajo el miedo nosotros pues decimos cualquier cosa, pensamos cualquier cosa. Pero Jesús dice que les habló de inmediato. Esto es muy importante. Es la inmediatez con que se necesita abordarse, que vamos a ver un poco de esto más adelante. Dice que Jesús les dijo, no tengan miedo. Y les animó a eso, a tener ánimo. Les dijo, yo estoy aquí. Entonces Pedro hizo algo que ninguno de los demás discípulos hizo. Aquellos estaban paralizados, oyeron la voz del Señor, pero Pedro se atrevió a hacer algo. Pedro se activó. Y dice que entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando. ¿Cómo estaban aquellos otros discípulos? Se quedaron. Y Pedro dijo, yo voy a caminar. Entonces tomo esto como ejemplo. Pedro cruzó la línea. Pedro no se quedó donde todo el mundo se quedó. Pedro se activó. Queridos hermanos, frente al miedo, es importante, les digo esto, no caer en una actitud paralizante, no quedarse uno, no te quedes acostado, no te quedes, no le hagas caso al miedo, tienes que activarte, tienes que caminar. Y Pedro dice aquí, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pero usted me puede decir, sí, pero Pedro se hundió. Bueno, es que así es. Cuando tú enfrentas tus miedos, no siempre vas a sentir que ganas, pero el tema es que lo enfrentes, el tema es que no te quedes, el tema es que no desistas, el tema es que te actives, que camines, que avances. Ese es el tema. ¿Que puedes tropezar? Claro, pero lo vas a volver a intentar. Y el acompañamiento del Señor estará ahí, como estuvo con Pedro, para tomarnos de la mano y no dejarlos que nos hundamos. Así es que, importante esto que le estoy mencionando, para enfrentar los miedos y poder vencerlos, es importante no caer en una actitud paralizante. Hay que caminar. ¿Te has quedado ahí por miedo en algo? Quiero animarte en esta hora. Quiero hablar a tu mente y a tu corazón. Quiero hablar a tu espíritu para que recibas la voz del Señor y camines en el nombre del Señor. Avanza. Y número 3, para cerrar esta primera parte del mensaje, que tiene 2 momentos, les he mencionado. El próximo domingo estaremos cerrando la segunda parte. ¿Qué hacer para superar y enfrentar y superar los miedos? Es importante esto otro. Hay que tratarlo rápido y ponerle límite al miedo. Es decir, nuestra reacción tiene que ser rápida. Si uno lo permite, el miedo va a avanzar hasta abarcarlo todo, hermanos. Y miren ustedes cómo el miedo no solo te va a alcanzar a ti, tus miedos van a alcanzar a tus hijos, van a aleudar negativamente tu entorno. Si tienes una empresa, quienes están contigo van a aprender a tener miedo. Si tú eres un agente de miedo, tus hijos cada vez que te escuchen hablar van a abrirle puertas al miedo. ¿Por qué? Porque si tú permites que el miedo vaya anidando, no creas que el miedo se va a quedar ahí estático. Si tú no avanzas, el miedo va a avanzar. Si tú no le pones límite al miedo, si tú no lo arrancas, lo desarraigas, el miedo va a devorar tu vida. Eso es así. Y vean ustedes lo que este texto que ya leímos de la experiencia de los discípulos y de Pedro hace un momento atrás nos indica este texto. Mateo capítulo 14, verso 27. Dice, pero Jesús les habló de inmediato. ¿Por qué les habló? Porque advirtió que tenían miedo. Y Jesús lo que está diciendo con esto es, no dejen que el miedo avance. Hay que hablarle al miedo. Hay que detener el miedo. Hay que ponerle límite al miedo. Al miedo
no se le puede hacer amistad ni acompañamiento. Al miedo hay que tratarlo como enemigo. Porque, insisto, si tú no destruyes tus temores, los temores te van a destruir a ti. Jesús, al advertir que había miedo en el corazón de ellos, que estaban aterrados, dice que de inmediato les habló. ¿Y qué les dijo? No tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí, dice Jesús. Y Jesús te habla a ti en esta oportunidad también. Y te dice, no dejes el miedo. Lo tuyo no es tener miedo. Lo tuyo, querido hermano, es tener fe. Lo tuyo es saber que Jesús está contigo. Lo tuyo es permitir que Jesús, en medio de tus temores, te dé el ánimo que necesitas para enfrentar tus temores y, como dije al comienzo, no solo enfrentarlos, sino también vencer. Así es que 3 consejos en esta oportunidad para enfrentar el miedo. En primer lugar, hay que identificar el origen de nuestros temores. Con ayuda de Dios, en oración, de la mano del Señor, Dios nos va a ir revelando cosas que son la fuente de nuestros miedos para ir a la raíz y poder arrancar esa raíz. Arrancamos esto y vamos a ver cómo nos liberamos de nuestros temores. En segundo lugar, no caer en una actitud paralizante. No te paralice frente al miedo. Al contrario, que el miedo sea un estímulo para caminar, para avanzar. Y número 3, tienes que tratar el miedo rápido. No lo dejes ahí. No, que es una cosita. Eso va a ir creciendo. Te va a leudar a ti, te va a afectar a ti, y no solo a ti, también va a afectar a los tuyos y a lo tuyo. Así es que de inmediato hay que trabajar con eso. 3 consejos. La otra semana, insisto, vamos a ir a la parte final para ofrecer otros consejos más para cómo enfrentar nuestros miedos. Oremos, pidámosle al Señor que nos asista, que nos ayude, y recuerden, no estamos solos en esta tarea. Jesús nos dice a nosotros que vamos en la barca de este mundo, quizá aterrados por cosas que miramos a nuestro alrededor. No tengan miedo, tengan ánimo, tengan fe. Yo estoy aquí, dice el Señor. Padre, te damos gracias. Recibimos de ti en esta hora el acompañamiento, cada uno en particular, para con ayuda tuya discernir la fuente, la raíz de nuestros temores. Tomar la decisión de no quedarnos paralizados, sino caminar para buscar emancipación de esos miedos. Y Señor, también atender nuestros miedos de forma rápida. Cuando surjan, no dejar que se conviertan en árboles de mal en nuestra vida, sino rápido arrancarlo. Ayúdanos, contamos contigo, contamos con tu asistencia, contamos con tu compañía y afirmamos tu palabra que dice, Señor, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. No es tu voluntad que vivamos atados a los temores, sino que los enfrentemos y con tu ayuda los podamos vencer. Querido hermano, te bendigo en esta hora y envío esta palabra sobre ti para que Dios alumbre tu entendimiento, te dé la fuerza que necesitas en medio de los temores que estás experimentando. Padre, recibimos de ti en esta hora, con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Les dejo por esta oportunidad y los invito a que estemos expectantes para el próximo domingo y encontrarnos aquí en esto que es el mensaje. Bendiciones.